Vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 35. Podemos leer todos juntos. Números 16, del 15 al 35. Amén. Adelante, leamos. Entonces Moisés se enojó de gran manera y dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni aún entrando he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, ponemos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomarán cada uno su incensario y poner incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se mostraron sus esposos y dijeron: yo de los espíritus de toda la carne, no nuestro hombre lo criticó, porque agrade contra toda la congregación. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de la tienda de los hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no crezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, y de Datán y de Abiram y de Rehoboam. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de su tienda, con sus mujeres, sus hijos y sus prisioneros. Dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si mueren todos los hombres mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere de su boca, y os tragaré con todas sus cosas, y les enviaré vivos al Señor, entonces conoceréis que los hombres invocaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas esas palabras, se abrió la tierra que estaba delante de ellos. Abrieron su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos, con todo lo que tenían, se fueron vivos al Señor, los vio la guerra, y crecieron en medio de la congregación. Y todo Israel que estaba alrededor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos traigan a la guerra. La tierra se fue
consumió a 250 hombres que ofrecían el incienso. Amén. Esto principalmente, todos estos versículos un poco aclaran todo el panorama acerca de lo que sucedió a los rebeldes. Cuando la Biblia habla de Coré, generalmente hace notar la rebeldía de él y de todos aquellos que le siguieron. Pero antes que esto yo quería hacer una aclaración. Tenemos que notar que hay en estos versículos que leímos versículo 27 dice: y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y continúa: y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Cuando leemos esto, tal vez pensamos que en el caso de cuando la tierra abrió su boca y tragó a todos, pensamos que toda la familia fue tragada por la tierra. Pero en este caso, sí podemos entender y podemos notar que el versículo se divide en dos partes. Dice: y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Después está punto y coma y dice... se vuelve a referir a Datán y Abirán. Dice: y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y en este caso podemos entender que estos dos, Datán y Abirán, fueron los que, si bien fueron tragados por la tierra, dice, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y esta es la diferencia que quiero hacer, hermanos. En este caso, no todos los hijos de ellos. Sí podemos entender los hijos de Datán y Abirán, pero no los hijos de Coré. Porque por ahí pensamos que también los hijos de Coré fueron incluidos y tragados por la tierra. Pero para esto tengo que leer un versículo de también Números 26. Vamos a leer el 9 hasta el 11. Número 26, del 9 al 11. Podemos leer. Los hijos de Lea, Lemuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón, el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió fuego 250 varones para servir el campamento, mas los hijos de Coré no murieron. ¿Se entiende, hermanos? En este caso de lo que leímos en Números 16, leímos que Datán y Abirán, sí, por lo menos ellos, sí, estaban con sus pequeñuelos, sus hijos. Pero en el caso de Coré, aunque él fue tragado por la tierra, podemos leer aquí en este capítulo 26 de Números, que los hijos de Coré no murieron. Quiero decir que en su soberanía Dios preservó, aunque Coré murió, fue tragado por la tierra, preservó a los hijos de Coré. Y soberanamente el Señor tiene sus propósitos. Y esto es porque Coré hacía un servicio especial para Dios. Entonces, este servicio seguramente debería seguir. Y seguía a través de los herederos las generaciones siguientes de Coré. Por lo tanto, preservó el Señor a los hijos de Coré y después ellos siguieron con el servicio levítico. Entonces, porque tal vez nos podemos confundir pensando que todos fueron tragados con sus pequeñuelos. Y en este caso, Número 26 aclara que los hijos de Coré no murieron en ese caso. Fueron preservados. Ahora volviendo a Números 16, leímos desde el versículo 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda
ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Y hace algunas semanas leímos que Moisés era un hombre, el hombre más manso que había sobre la tierra. Y claramente era una figura del Señor Jesús, que realmente él era manso y humilde de corazón. Pero la Biblia testifica que Moisés era el hombre más manso en la tierra. Pero este hombre manso, leemos aquí, que se enojó en gran manera. Y para este caso hay muchos hermanos que por ahí están en contra de la reacción de Moisés. Y dicen, ¿cómo este hombre manso podía enojarse de tal forma o en gran manera? Pero tenemos que entender que Moisés, cuando se enoja así en gran manera, no se está enojando con toda la congregación. Él se está enojando con aquellas personas que se habían rebelado en contra, no de él, porque él mismo declara, ¿quién soy yo? ¿Quién es Aarón? Dice, contra Dios os habéis rebelado. Él estaba enojado en gran manera con estas personas que se habían rebelado contra Dios. Y es importante que notemos que no es contra toda la congregación, sino que, o con todo el pueblo, para que nos entendamos más fácil, sino que era principalmente con estas personas que se habían rebelado de tal manera y que habían tomado gente del pueblo que los habían seguido. Pero principalmente era con estas personas, con Coré, Datán y Abiram. Y también podemos incluir en ellos los 250 príncipes, los varones de renombre de lo que hablamos la semana pasada. Entonces, podemos hacer una separación entre esas personas que directamente se rebelaron y entre el pueblo que algunos del pueblo lo seguían. Y esto es importante porque cuando nosotros podemos ver en medio de alguna congregación, alguna iglesia, algunos hermanos que se rebelan, no estoy hablando que se rebelan contra la autoridad legada por Dios, contra los hermanos que son la autoridad en la iglesia, que entendemos eso está mal, pero no solamente se están rebelando contra los hermanos o contra los varones de la iglesia, sino que se están rebelando en contra de Dios. Ese siempre es el problema. No es que se rebelen contra Moisés, porque en definitiva ni Moisés ni ninguno de los hombres es nada. Pero el problema es que cuando uno hace eso, se rebela en contra de los hermanos que, podemos decir, son autoridad en la iglesia, se está rebelando en contra de Dios. Y eso es lo realmente serio. Entonces, en este caso, Moisés se enojó en gran manera porque se estaba enojando con esas personas. No podemos nosotros encontrar en el Nuevo Testamento que hay otra experiencia, en este caso de Pablo. Vamos a leer el capítulo 20 de Hechos, versículos 28 al 33. Hechos 20, 28 al 33. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por mí, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que nunca en mi partida entrarán en medio de vosotros dos razas que no prepararán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para entrar así a los hijos. Por tanto, la actividad, amando y perfeccionando, noche y día, no es cesado de aumentar lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios de la palabra de su gracia, que tiene poder para sobrevivificar y dar excelencia a todos los necesitados. Y plata y oro como nivel de y conocido. Amén. Aquí, en este versículo 15 de Números que leímos, hay 2 o 3 puntos que yo quiero, tal vez son los que por lo menos para mí resaltan. Ahora vamos a volver a leer después estos versículos de Hechos, o por lo menos vamos a tener en mente. Pero dice, Moisés se enojó en gran manera y dijo Jehová. Teniendo en cuenta esto, que Moisés, a pesar de ser el hombre más manso, se enojó de tal manera,
tenía motivo y era razonable y normal que se enojara, así como se enojó en gran manera. Porque realmente lo que estaban haciendo estos hombres era algo tan contrario a Dios, que no solamente ellos se afectaban, y no solamente Dios iba a traer el juicio sobre ellos, sino que esto estaba afectando a todo el pueblo, a toda la congregación. Y esto sucede cuando hay hombres así en alguna congregación o en alguna iglesia, o en el pueblo cuando hay hombres así. Porque lo que hacen no solamente se están rebelando en contra de Dios, sino que están trayendo división al pueblo de Dios. Porque lo que en cierta forma lograron estos hombres era que algunos del pueblo los siguiera a ellos, y otros guardaban silencio, y otros tal vez no se inclinaban ni por Moisés ni por Coré, pero estaban ahí. Quiero decir, de todas maneras, se hacía o se formaba división en el pueblo, en la congregación. Por eso es tan importante entender que con toda razón y de una manera normal, Moisés se enoja contra estos hombres, se enoja en gran manera. Y esto podemos verlo, después tengan en cuenta, vamos a volver a ello. Podemos verlo en Tito. Tito 3, versículos 10 y 11. Dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio. Estos hombres del Nuevo Testamento, de los que habla Pablo, eran exactamente iguales a los hombres del Antiguo Testamento, de los que habla en este caso Moisés, y contra los cuales se enoja Moisés. Había que tratarlos duramente, porque lo que provocaban ellos era división en el pueblo de Dios. Quiero decir, no solamente estaban rebelándose contra Dios, contra Moisés también, sino que estaban afectando al pueblo y provocaban división entre el pueblo de Dios. Porque, hermanos, si solamente ellos se rebelaran contra Dios y no quisieran saber nada con Dios, bueno, serían afectados ellos solamente. Pero cuando hay ese tipo de personas en la iglesia que se rebela contra Dios, pero provoca división entre los hermanos, también afecta a todo el pueblo, a toda la congregación. Por lo tanto, con toda razón, Moisés se enojó de tal manera. Por eso, Pablo, cuando habla a Tito en estos versículos, él dice también que tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de hombres. Y se está refiriendo a personas que están entre los hermanos y que en algún caso pueden tener, como en el caso de estos del Antiguo Testamento, cierta autoridad o pueden tener cierto liderazgo entre los hermanos. Entonces, es muy importante que podamos notar que en este caso, contra tales personas, los hermanos tienen que estar firmes y ser muy firmes. Por eso repito el versículo 10: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y esto era, podemos decir, el mandato del apóstol Pablo para Tito. Vamos a leer ahora Segunda de Timoteo, versículos 1 al 3. No, perdón, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como que lo que te haces en este. Segunda. Sí, segunda. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ahora nosotros encontramos, Moisés dice, quiero leer, ahora voy a acomodar los versículos.
Vamos a leer Romanos capítulo 16. Si seguimos con el mismo punto, Romanos 16, versículos 17 y 18. Que lo tiene puede leer. Hermanos, en las que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios dientes, y con suaves palabras y sombras engañan los corazones de los infieles. Bueno, yo me quedé acá los versículos, pero ahora los vamos a acomodar. Lo primero que leímos en Números es que Moisés se enojó en gran manera y se enojó justamente por lo que leímos en Tito y ahora en Timoteo, en Romanos y Tito hablan prácticamente de lo mismo, de hombres como sería Tito 3:10, 3:10-11. Tito 3:10 leímos: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Está hablando acerca de las personas que, aunque están entre los hermanos, incluso se consideran parte del pueblo, se consideran cristianos, pero causan divisiones. Entonces, eso estaba haciendo en aquel tiempo esta persona Coré. Entonces, contra esas personas, dice aquí Tito, después de una y otra amonestación, deséchalo. Lo que leímos en Romanos, leímos también Romanos capítulo 16. Dice el 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ahora, teniendo un poco más claro, hermanos, con estos versículos del Nuevo Testamento, creo que para nosotros es tal vez más sencillo cómo debemos, los hermanos en general, lo que podríamos decir el pueblo, cómo reaccionar ante una situación así. En este caso nosotros leímos que Coré, leímos la semana pasada, la anterior, un grupo de gente, no solamente 250 varones, príncipes, varones de renombre, sino que parte del pueblo lo siguió. Eso provocó una división en el pueblo de Israel. Pero Pablo, después de muchos años, dice aquí en el Nuevo Testamento, que cuando hay personas así, los hermanos, tenemos que apartarnos de tales personas, no seguir a esas personas, no hacer lo que hicieron el pueblo de Israel, que siguió a este Coré. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué está diciendo? Puede ser, el Señor nos libre de estar en situaciones así, pero puede pasar entre los hermanos. Quiero decir, hemos visto que a veces en algunas congregaciones, iglesias de este tiempo, ha pasado hermanos divisivos que se levantan, se oponen y arrastran a un cierto número de hermanos. Esto hace que se provoque división en la iglesia. Entonces, esto que está diciendo Pablo es lo mismo que sucedió en el pueblo de Israel. Pero ¿cuál es la reacción que nosotros tenemos que tener? Dice que tenemos que apartarnos de tales personas divisivas. No tomar partido ni por ellos y tener cuidado de lo que observamos entre los hermanos. Y esto es importante porque si nosotros no sabemos estas cosas, ¿cómo reaccionamos cuando hay situaciones así? ¿O qué hacemos? No podemos inclinarnos por aquel por el cual es más aceptable a nuestro gusto natural, sino que necesitamos poder estar claros en cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en situaciones así?
No tenemos que seguir ni a uno ni a otro. Y tampoco podemos, como seguramente sucedió en el pueblo, algunos guardar silencio y podríamos decir no hacer absolutamente nada, sino que la Biblia dice que nos tenemos que por lo menos apartar de tales personas. Ahora, volviendo a Números 16, dice, espero que haya claro este punto, hermano, cuando hay personas divisivas que se rebelan en contra de la autoridad delegada y en consecuencia en contra de Dios, tenemos que apartarnos de tales personas. Ahora, otra cosa. Vamos a pensar por un momento solamente que la autoridad delegada puede estar equivocada por algo. Puede pasar. Pero la manera en la que se levantaron Coré, Datán y Abirán no era la manera en la que ellos se tenían que haber levantado. Vamos a suponer que hay una congregación, una iglesia, y los hermanos pueden estar equivocados, los que en este caso serían los líderes. Y puede haber otro grupo de hermanos que note que están equivocados, pero puede haber una comunión entre los hermanos para solucionar el asunto, y no que el otro grupo, que está en contra de los hermanos que tienen la autoridad, se rebele y provoque una división. ¿Se entiende, hermano? Es importante que podamos estar claros en esto. Y en cuanto a la segunda parte del versículo, dice, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. En este caso, Moisés él estaba seguro, estaba claro, convencido de que él no había tomado nada que no era de él. No se había apropiado de nada de ellos. Ni un asno. Y esto nos da a entender también que tal vez el asno era lo menos utilizado por el pueblo. Quiero decir, sí serviría para tareas de trabajo, de carga, por ejemplo, pero en cuanto a Dios no servía para el sacrificio. Por lo tanto, puede ser un animal que no tenía demasiado los animales. Entonces, lo que quiero decir es que él dijo, ni un asno he tomado de ellos, como diciendo, nada, ni siquiera algo pequeño, nada. Pero también este principio nosotros leímos, utiliza Pablo cuando leímos Hechos 20:28. Pablo dice, ni oro, ni plata, ni vestido de nadie, nada he codiciado. Entonces, Pablo sirvió a los hermanos y él nunca podemos decir, se benefició de tomar nada de los hermanos. Nunca hizo nada por lucro ni por ganancia deshonesta. Entonces, por eso leímos también en otros versículos que Pablo dice que él servía a Dios desde sus mayores con limpia conciencia. Y justamente esto es lo que tiene Moisés. Moisés tiene una limpia conciencia. Por eso él dice, ni un asno de ellos he tomado. Era un hombre que no solamente era un hombre manso, un siervo de Dios, sino que nunca se benefició de nada del pueblo. Él tenía totalmente una conciencia limpia. Alguna vez, creo que los hermanos se acuerdan, basados principalmente en Timoteo, hemos leído y hemos compartido que es necesario que todos los creyentes tengamos una conciencia limpia. Y esto no es tan practicado entre las congregaciones, porque generalmente alguno usufructúa o lucra por el hecho de que está en alguna congregación. Pero nosotros entendemos que nosotros tenemos que tener, si queremos servir a Dios, necesitamos tener una conciencia limpia, en todo sentido. Pero esto no es solamente para los hermanos que tienen alguna autoridad o están en el liderazgo, sino que esto incluye a todos los hijos de Dios. Porque uno de los puntos más fuertes que habíamos compartido aquella vez en Timoteo es que si no tenemos una conciencia limpia, la conciencia del hombre puede ser cauterizada. Puede ser cerrada de tal manera que cuando Dios habla, el hombre no perciba nada. Y estoy hablando de personas que han estado en medio del pueblo de Dios. Y aún que se consideran o fueron considerados cristianos. Llega un punto en que la conciencia queda sorda a la palabra de Dios. Entonces,
Moisés tenía una conciencia limpia. Pablo dice que él tenía una conciencia limpia y servía a Dios. Pero nosotros, todos los hermanos, podemos decir todo el pueblo, necesitamos tener una conciencia limpia. De no tener nada que afecte nuestra conciencia. Porque aún, Hebreos, hemos leído también muchas veces, 9:14, dice que la sangre del Señor aún limpia nuestras conciencias. Si notamos que puede haber alguna mancha o alguna manchita en nuestra conciencia, aún la sangre del Señor limpia también nuestras conciencias, aún de obras muertas. Entonces, así era Moisés. Él no había tomado nada del pueblo, tenía una conciencia limpia, y con esta conciencia él servía a Dios. Y esto lo vemos a través de todos los hombres que han servido a Dios desde ese tiempo aún hasta este tiempo presente. Y es importante que todos consideremos tener una conciencia limpia, en todo sentido. Dice el 16, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos, escuchemos, ya Coré había hecho juntar contra ellos, o sea, contra Moisés y Aarón, toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y aquí en este caso, no solamente toda la congregación se reunió, pero se reunió de una manera, podemos decir, no agradable a Dios. Porque ya Coré había tomado la congregación, la había puesto en contra de Moisés. Imagínense que tengamos una reunión donde hay cierto grupo que abiertamente está en contra de la autoridad de la iglesia. Y que haya un grupo que está con un hermano, y haya otro grupo que está con otro hermano, y haya otro grupo que está con otro hermano, y así se reúnen los hermanos. ¿Cómo sería una reunión así? En alguna medida, aunque sea mínima, ¿podría agradar a Dios? Entendemos que no, porque no hay manera de reunirse así. No es la manera. Pero se reunió toda la congregación, y repito, no por iniciativa de Moisés, sino por Coré, que puso toda la congregación en contra de Moisés y de Aarón, se reunieron. Y tuvieron, podemos decir como se dice en este tiempo para que nos entendamos rápido, tuvieron una reunión, un culto de adoración a Dios. Todos ellos con sus incensarios, con la ofrenda que traían, y tuvieron una reunión. Pero Dios permitió aún esa reunión porque Él iba a declarar cuál era su voluntad en esa reunión. Y porque era una reunión, porque había una administración, ellos se reunieron cada uno con su incensario. Esto indica también, hermanos, que en este caso Moisés, siguiendo la directiva de Dios, no nos olvidemos que cada vez que sucedió algo, Moisés se postró, se humilló y buscó la dirección de Dios. Y en algunos casos no nos dice que directamente cuando Moisés se postró y se humilló, no nos dice ahí qué Dios le dijo a Moisés. Pero después Moisés hablaba. Y evidentemente, cuando él tenía esa comunión con Dios, Dios le decía a Moisés cómo seguir. Entonces, en este caso, si notamos bien, el incensario lo llevaba el sumo sacerdote. Era el que ministraba para la ofrenda a Dios. Pero en este caso, los incensarios, aún los 250, y Moisés, Datán y Abiram, también pusieron su incensario. ¿Qué quiero decir? Que hicieron la función de sacerdotes, cuando ellos no eran sacerdotes.
El sacerdote era Aarón y los hijos de Aarón. Y hermano, ¿y por qué fue esto así? ¿Saben? Cuando suceden estas cosas en la congregación, en la iglesia, puede ser que la autoridad de los hermanos, la autoridad delegada por Dios, sea discutida, sea puesta en juicio por un grupo de hermanos. Entonces lo que hizo Moisés en este caso fue decirles: ¿ustedes quieren el sacerdocio? Nos acordamos que anteriormente Moisés les había dicho, Dios les dio una función, ustedes son los levitas, tienen un ministerio importante para Dios, pero todavía quieren el sacerdocio. Entonces, tomen el sacerdocio, hagan la función de sacerdote. Esto es lo que hizo Moisés. Por eso cada uno fue con el incensario, que era la función del sacerdote. Le permitió que hicieran lo que querían. Me refiero, permitió que ocuparan esa función. Pero cuando esto sucedió, y aunque hubo esa reunión y ellos ofrecieron esta función, entendemos que no fue aprobado por Dios lo que ellos hicieron. Eso que anhelaban, de eso que tenían celo por Moisés y Aarón, Dios permitió que lo hicieran, pero Dios no recibió la ofrenda de ellos. Por eso leímos en el versículo 15, no mires a su ofrenda, dice Moisés. No mires a su ofrenda. Ellos iban a ofrendar, pero Dios no iba a mirar a su ofrenda. Esto es lo mismo, hermanos, que si nosotros estamos en tal situación, con un grupo de hermanos por acá, otro grupo por allá, divididos, Dios no va a mirar la ofrenda, porque Dios no quiere la división de su cuerpo. Entonces, estos son puntos que nosotros necesitamos tener claros. Dice, pero bueno, Moisés permitió que ellos cumplieran esa función de sacerdote. Aunque no eran sacerdotes, y aunque Dios no iba a recibir su ofrenda, y aunque iban a ser juzgados por Dios, evidentemente esa fuera que utilizó Moisés, guiado por Dios, para que Dios vindicara a quién le había dado autoridad. Entonces, cuando Dios vindica, sucede lo que sucede con los hijos, con Coré, con Datán y Abirán, y con los 250 varones. Dice, leímos hasta el 19, sí. Dice el 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Quiere decir, Dios se hizo presente, Dios se manifestó. Aunque era una reunión en división, una reunión que no agradaba a Dios, de todas maneras Dios se presenta porque Él tiene que vindicar. Porque Él tiene, como Dios soberano, poner las cosas en su lugar. Y Él tiene que decir a quién Él llamó, y tiene que juzgar y condenar a quien Él no llamó y a quien Él no aceptaba. Entonces, dice, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y sin duda que Dios iba a ser presente, Dios iba a manifestar, porque tenía que hacer eso para que quede claro a quién Él iba a llamar. Dice el 20, y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Ahí también notemos que no está diciendo, apártense de Datán, de Coré, de Abirán, sino dice, apartaos de esta congregación, porque toda la congregación se había juntado. Si Moisés aceptaba esto de parte de Dios, probablemente Dios hubiese consumido al pueblo, a la congregación de Israel. Pero no era este el corazón de Moisés. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento.
Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces, aquí nosotros podemos también encontrar cómo era el corazón de Moisés y aún de Aarón, que interceden por el pueblo y que, podemos decir, están en el medio entre Dios, la ira de Dios, y el pueblo. Y aquí también podemos notar esa intercesión, que es la intercesión que el Señor hizo por nosotros y que siempre hace por nosotros para favorecernos delante del Padre. Y dice: ellos se postraron sobre sus rostros. Aquí tanto Moisés como Aarón interceden por el pueblo para que no sea consumido, y Dios, vuelve atrás y permite que siga con vida hasta por lo menos ahí todo el pueblo de Israel. Dice: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Y hermanos, cuando suceden estas cosas, que vemos, a veces nosotros solamente vemos problemas, vemos que pasa esto, que pasa aquello, que pasa lo otro, pero Dios en su plan, en su propósito, trabaja de tantas maneras diferentes y pareciera que trabaja en tantas cosas al mismo tiempo, que no notamos que también aún en este caso está trabajando en el corazón de Moisés y en el corazón de Aarón. Y está probando el corazón de Moisés y el corazón de Aarón, a ver si interceden por su pueblo. Porque notamos que Moisés no dijo: es un pueblo rebelde, sí, Dios, consúmelos, termina con ellos. Sino que él rogó a Dios por este pueblo, por esta congregación. Y pensemos, ¿qué pasaría, hermanos, qué pasaría si hay alguna congregación y hay un grupo de hermanos que se levanta contra la autoridad en la iglesia y Dios le dice a los hermanos, podemos decirlo, la autoridad delegada de la iglesia o de la congregación: miren, voy a destruirlos a todos, voy a traer hermanos nuevos, buenos, tranquilos, pacíficos, que no hagan problema, que no se quejen. No sé en cuántos lugares digan: no, Señor, no sé cuántos tendría este corazón así. Pero por eso digo que Dios no solamente, cuando hay estas situaciones, no solamente trata con los rebeldes, sino que aún está trabajando en el corazón de Moisés. Y Dios se alegra de que Moisés muestre tal corazón de amor para con el pueblo. Moisés y Aarón, por supuesto. Por eso digo, aunque nosotros no nos demos cuenta, no veamos, no entendamos, en su soberanía Dios trabaja de tantas maneras diferentes con todos. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles. A esa misma congregación que hace un versículo atrás, Dios le dijo: voy a matar a todos. Está diciendo ahora: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces ahora Dios perdona a la congregación, pero sí va a juzgar a estas personas: Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. En el caso de Coré, nosotros habíamos leído que 250 varones de renombre lo habían seguido. Pero en el caso de Moisés, ahora que va a hablar con Datán y Abiram, hay varones de Israel que van en pos de Moisés. Quiero decir, no toda la congregación estaba del lado de Coré, sino que algunos seguían fieles a la autoridad delegada por Dios, que era Moisés. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados.
y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Y aquí Moisés, otra vez, le está diciendo: lo que hice, lo que hago, es porque Dios me dice que sea así. No se me ocurre a mí, no es de mi propia voluntad, no es porque yo quiero, sino que estoy obedeciendo a Dios. Y el 29 continúa: si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Si como mueren todos los hombres, o si ellos al ser visitados, si no pasa nada, está diciendo, si todo continúa y no pasa nada, Dios no actúa, no hace nada, entonces Dios no me envió, dice Moisés. Si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y hasta ese momento, nunca se había abierto la tierra para tragar vivo a nadie, sino que justamente, como dice Moisés, si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare. Y nosotros sabemos, hermanos, siempre entendemos que las personas, sea por el motivo que sea, mueren y después son sepultadas, después van bajo tierra. Pero en este caso, estas personas no murieron, quiero decir, no esperaron a morir, a fallecer, para ir bajo tierra. Vivos, fueron tragados por la tierra, fueron sepultados vivos. Eso era algo que nunca había sucedido. Por eso Moisés dice, si Jehová hiciera algo nuevo. Entonces, siempre, por el motivo que sea, se espera que la persona fallezca y después se sepulte. En este caso, ellos fueron sepultados vivos. Dice, y descendieren vivos al Seol. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Esa era la señal. Si nada pasaba, si eran visitados, podemos decir, por Dios, por su presencia, su manifestación, y no pasaba nada, siguieran la suerte de todos los hombres, Dios no me envió, dice Moisés. Pero si Dios hace algo nuevo, si vemos una obra nueva de Dios, algo que nunca sucedió, entonces conoceréis que Dios me envió, dice él. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y lo repito porque al principio había dicho que los pequeñuelos, los hijos de Coré, no habían muerto en este caso, porque después lo leímos en el capítulo 26. Acá dice, sus casas y todos los hombres y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron del medio de la congregación. Este es el juicio que Dios hizo con todos los rebeldes, con Coré, Datán, Abiram y los 250 príncipes varones de renombre que lo siguieron.
Entonces por eso pusimos el juicio de Dios contra los rebeldes. Y en aquel caso fue algo literal. Nosotros ahora, ojalá el Señor nunca permita estas situaciones en medio de los hermanos. Pero si sucede algo así, entendemos, no se va a abrir literalmente la tierra y va a tragar a los rebeldes. Pero sí entendemos que Dios va a juzgar y va a castigar a estas personas de la manera que Él crea justo y conveniente. Porque sin duda, sin ninguna duda, que Dios en su soberanía no pasa nada por alto. Y yo dije también que la manera que utilizaron Coré, Datán y Abiram no era la manera apropiada si ellos estaban en desacuerdo en algo con Moisés. Hay maneras de arreglar las cosas entre los hermanos. Pero si Dios tiene que arreglar algo, nosotros vamos a encontrar también que Moisés una vez se equivocó cuando golpeó la roca, que Dios le dijo que hablara a la roca, y él no pudo entrar a la tierra prometida porque claramente está escrito en la Biblia, después lo vamos a leer, yo no lo busqué ahora, pero dice, a Moisés y Aarón le dice que le fueron rebeldes, utiliza la misma palabra. Moisés y Aarón le fueron rebeldes cuando él le dijo que hablaran a la roca y Moisés golpeó la roca. Y le dijo, por tal motivo no vas a entrar en la tierra prometida. ¿Qué quiero decir, hermano? Que si Dios tiene que hacer algo, lo va a hacer cuando Él considere que es el tiempo y el momento justo para hacerlo. No necesariamente los hombres necesitan levantarse y ponerse en una actitud de rebeldía para querer arreglar nada o para ponerse en contra de algo, sino que si Dios tiene que hacer algo, en su momento Dios lo va a hacer. Sea Moisés, sea Aarón, sea María, sea Datán, sea Coré, sea quien sea, y aún el pueblo. Porque en muchos lugares del Antiguo Testamento, no solamente hebreos, no solamente Pablo habla de que era un pueblo rebelde, sino que en muchos lugares dice que era un pueblo rebelde. Y se está refiriendo a toda la congregación de Israel. Era un pueblo rebelde. Pero en su momento Dios trató con cada uno. Entonces, esto no concierne a los hombres querer arreglar algunas cosas. Sí hay maneras de tener comunión, sí hay manera de buscar la salida a lo que creemos no es conveniente. Pero es muy serio, y esto es lo que dijimos cuando empezamos con esta jornada, es muy seria la experiencia que ellos tuvieron en este lugar, donde hombres se levantaron en rebeldía, donde murieron tantas personas, donde fue tan afectada la congregación, el pueblo de Israel. Por lo tanto, fue una experiencia muy difícil y muy seria para ellos. Pero como decimos también, esto fue escrito para que nosotros aprendamos y no pasemos por esas mismas experiencias. Gracias al Señor, que en su soberanía Él sabe cómo hacer todas las cosas. Amén. Hasta aquí.